Conéctate con la naturaleza y su espíritu de vida. La sencillez y el toque de la piel, conductor de nuestros cuerpos, la dulzura del toque amoroso y el cariño que se transmite entre los seres vivos. ¿Qué está pasando con la interacción? El amor y nuestra relación con la naturaleza. Estamos cada vez más alejados del ser, sumidos en el sueño, en la ilusión, alejándonos más de la verdad y la belleza de esta existencia, sumidos en el ego y la separación. ¿Cómo mantener los límites a nuestro alrededor cuando somos invadidos sutilmente con lo que llamamos tecnología y arrastrados a perdernos en la ilusión, alejándonos del contacto más cercano que tenemos, la belleza y luz de la naturaleza y el ser humano? Nosotros somos la naturaleza, este cuerpo físico, y esta experiencia es la propia tierra. Así como la flor del loto florece al recibir la luz del sol, asimismo la mirada tierna y multicolor de un ser revive el amor divino. Nos puede despertar, sanar, enamorar y hacer florecer. El contacto con los animales, con la tierra, el bosque y el estar en danza con toda la naturaleza viva, puedes disminuir el estrés y la sensación de soledad, mejorar la salud física e incluso ayudar a los niños y adultos con sus habilidades emocionales y sociales. Vale señalar que la protección de los animales no se limita a los animales domésticos. En realidad, cada ser vivo tiene un puesto importante en este planeta y en nuestra vida, porque ayudan a mantener el equilibrio y balance del ecosistema, y todos son valiosos, hasta esos animales que te dan tanto miedo. Los animales nos proporcionan seguridad, cariño, y la calidez de su compañía provoca grandes avances, ya que nos generan confianza y nos ayudan a reducir temores adquiridos tras experiencias traumáticas y memorias almacenadas en nuestra mente desde tiempos ancestrales. Aumenta la longevidad, preserva el equilibrio físico y mental, facilita la recreación, reduce el estrés, disminuye el índice de depresión en general. Pero a los niños es importante tenerles en esta danza, sincronizados con la naturaleza, pues es un rol muy importante, contribuyendo en el desarrollo educativo y social. Los obliga a asumir responsabilidades y aprender valores como el respeto por los demás. Aumenta su autoestima y mejora su integración familiar para acercarnos a quienes somos verdaderamente, seres de luz y amor. No olvides estar en contacto con la naturaleza y ese amor que fluye a través de estar en armonía con los animales, con la vegetación y con la tierra en general.
el ser humano necesita hacer un alto en el tipo y ritmo de vida que lleva, para regresar al centro, a uno mismo, a su raíz, que es propiamente la naturaleza en la diversidad de sus manifestaciones. Requerimos retornar a nuestro origen, un elemento más de un todo, en un sistema planetario llamado Tierra, el cual a su vez se encuentra dentro de un universo complejo y mucho más amplio. En el momento en que se está atento y se camina por un paisaje natural, existe el disfrute por parte de los seres humanos, porque somos parte de ello, de la naturaleza. Y con ello se abre el campo de conciencia. Dancemos con amor, respeto y alegría con nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza viva y sus reinos. Así se podrá ver un todo unitario. Todos formamos parte del mismo sistema de vida. Y no olvides que el universo es un gran ojo que todo lo ve. Y en verdad lo ve. Gracias, Madre Eve.